Algunos comentarios sobre el ejercicio de la web 2.0. Bien, como correctamente habéis comentado prácticamente todos, la web 2.0 o el concepto de web 2.0 surgió a primeros de los 2000, fundamentalmente a partir de un artículo de O'Reilly en el que introducía el concepto y lo introducía desde varios puntos de vista, pero fundamentalmente desde el punto de vista de ahora ya el web no es de solo lectura. No tengo solamente la posibilidad de leer contenidos y quizás interaccionar con algunas empresas para comprar cosas en comercio electrónico y similares, sino que ahora los propios usuarios están poniendo contenidos y los propios usuarios se están convirtiendo en gente que, digamos, intercambia contenidos directamente mediados por plataformas web. Esto tuvo mucho que ver con que fue la época en la que nacieron las redes sociales, tal como las conocemos hoy. Luego han ido evolucionando, pero la idea original ya está ahí a principios de los 2000. Y eso supuso un cambio muy grande para cómo funcionaba la industria desde el punto de vista de la relación con los usuarios. Ahora los usuarios ya no eran agentes relativamente pasivos que solamente podían consultar documentación o comprar cosas, sino que ahora se convertían en agentes activos que podían poner contenidos muy interesantes hasta el punto de que muchas plataformas valen tanto como los contenidos que están poniendo sus usuarios en ellas. Pero a nosotros nos interesa más otro aspecto que también bastantes de vosotros habéis mencionado, y es el aspecto técnico. Desde el punto de vista técnico, esta revolución, por llamarlo de alguna manera, de Web 2.0, supuso dos cambios fundamentales. El primero de estos dos cambios fue el uso de algunas facilidades que tenían los navegadores desde finales de los años 90 y que tenían que ver con cómo había ido evolucionando la máquina JavaScript y las cosas que se podían hacer con JavaScript en el navegador. A principios de los 2000 era posible tener, era posible tener aplicaciones web completas dentro del navegador con interfaces de usuario muy razonables. Por muy razonables quiero decir muy parecidos a los interfaces de usuario a los que estaban acostumbrados cualquier usuario con respecto de sus aplicaciones normales de escritorio. Una de las primeras aplicaciones que hizo esto a gran escala, o sea, con muchos usuarios, fue Gmail. Gmail es, como sabéis, un programa para manejar el correo electrónico que puedo utilizar dentro del navegador y que es muy parecido a cualquier otra aplicación que tenga para manejar correo electrónico en el escritorio. Y lo es gracias a que utiliza ciertas facilidades de JavaScript que no vamos a ver prácticamente en esta asignatura, porque en esta asignatura ya hemos dicho varias veces que es de backend, vamos a ver cómo hacer servidores y no de frontend. Vamos a ver cómo son las cosas dentro del navegador. Y esto son cosas que ocurren dentro del navegador. Pero digamos que el navegador tenía suficientes cosas para hacer interfaces de usuario muy ricas y muy responsivas, o sea, que me respondían rápidamente cuando yo hacía cosas con la interfaz. Algo que antes era un poco más complicado de hacer, aunque en realidad, repito, los aspectos del navegador, las facilidades del navegador estaban ya disponibles a finales de los años 90. Esta es la primera cosa, desde el punto de vista técnico. La segunda, el segundo aspecto muy importante desde el punto de vista técnico es que el web se convirtió en una plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Durante los años 90, cuando yo interaccionaba con un navegador, interaccionaba con un servidor, interaccionaba con un servidor. Quiero decir, me conectaba al servidor, el servidor me mandaba prácticamente todo el contenido o todo el contenido que me hacía falta para ver la página. Sin embargo, en los 2000 eso empezó a cambiar, ya había empezado a cambiar antes, pero en los 2000 cambió ya radicalmente y empezamos a tener aplicaciones web que yo me descargaba en el navegador, escritas en general en JavaScript, y que cuando empezaban a ejecutarse cogían información de muchos sitios diferentes. De un sitio podían coger imágenes, de otro sitio pueden coger datos, de otro sitio pueden coger más datos, y todo eso me lo juntaban en el navegador. Por lo tanto, el navegador se empezó a entender como una interfaz para no un sitio web concreto con el que yo estoy trabajando, sino un montón de sitios web diferentes. Eso es lo que quiere decir entender el web como una plataforma. El web pasó a ser una plataforma que me da servicios. Hay distintos sitios web que me dan distintos tipos de servicios. Unos sitios web me sirven programas JavaScript, otros sitios web me sirven datos de tal tipo, otros datos de tal otro tipo. Otros quizás tengo imágenes que puedo incluir en mis páginas. De esa manera, mi aplicación web que corre en el lado del navegador va a poder coger información de todos estos sitios. La mayor parte de las aplicaciones web modernas del lado del navegador están construidas así.
Y daros cuenta que esto, repito una vez más, supone que ya no tengo un servidor que sirve una aplicación web, sino que lo que tengo es un montón de aplicaciones web en Internet que yo puedo utilizar desde mi navegador en una sola aplicación de frontend. De forma que el usuario percibe una sola aplicación y esa aplicación está hecha como con un puzzle de servidores, por así decirlo, un montón de servidores por detrás dando los servicios. Eso es lo que llamamos normalmente entender el web como una plataforma o la plataforma web, más que el servidor web, que era el concepto que había hasta ese punto. Nosotros en esta asignatura vamos a hablar bastante de cómo construir esos servicios que tenemos en las plataformas web, en las cosas que me permiten construir luego las aplicaciones de frontend. Y por supuesto en el camino vamos a construir aplicaciones completas de backend.